Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio de tu podcast. Good News. Mire, ya estamos contentos, estamos emocionados Estamos y de hoy regreso estamos contentos de estar de regreso y hoy tenemos un tema espectacular. Pero antes de ese tema, nosotros queremos agradecer a toda esa gente buena, a toda esa gente linda que nos está apoyando con este proyecto. Así es que, Michi, cuéntanos. Bueno, como nuestro primer auspiciador tenemos a Hazel, el de la casa, el nuestro, y él nos auspicia a través de Jazz Cala Studio. Si usted quiere una camisa, si quiere una gorra, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con arte gráfica, esa es su mejor opción. Y también agradecemos a la librería Surcos en Carolina, ¿verdad? Si usted necesita Biblia, libros, accesorios, lo que sea, estamos allí para servirle. También Pasa está por con ahí. nosotros la gente de la quincallería allá en el pueblo de Nahuabo, que para lo que necesiten, como una ferretería, pues se pueden comunicar con ella en las redes sociales y pasen por ahí. La quincallería. Así es que agradecemos, ¿verdad? A toda esa gente linda. Bueno, mi gente, ya vamos a entrar en materia. El tema de hoy a mí me parece que es bien interesante. Número uno, porque considero que hemos estado involucrados y hemos tenido la oportunidad de poder servir un poquito más cerca, pero a veces la gente, ¿verdad? Y en la iglesia, vamos, yo creo que desconoce el hecho de que hay países, hay etnias, hay lugares que no han escuchado el evangelio. O sea, que no conocen Nada. del evangelio del reino. Y yo escuché una vez una frase que decía, ¿verdad? Que nosotros oramos y pedimos por la segunda venida de Jesucristo y hay miles, millones de personas que tan siquiera han escuchado su primera venida, que él estuvo aquí, ¿verdad? Por primera vez. Así que el tema, ¿verdad? Que nosotros queremos traer en este episodio es los pueblos no alcanzados o los lugares no Ujú. alcanzados. Que creo que es un tema muy pertinente porque en esencia, o sea, la misión trabaja intencionalmente para llegar a esos lugares, para alcanzar esas personas que, valga la redundancia, no han sido alcanzadas, no han podido escuchar lo que es la buena nueva de salvación y quizás nosotros pues disfrutamos de haberlo escuchado, pero ellos no, pues con carácter de urgencia es que debemos entonces ser intencionales para poder llegar a ellos. Exactamente. Sí, exacto, ¿no? Y es bien fuerte saber, solamente el saber que ni como millones de personas nunca han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. O sea, nosotros, ¿verdad? Normalmente en nuestra crianza desde pequeños estamos acostumbrados, sea, ¿verdad? Cualquier iglesia que asista, sea católica, sea, ¿verdad? O no vaya a ninguna iglesia, siempre se escucha una palabra del Señor en la esquina, cualquier esquina. Pues ellos no. En ningún momento, ¿verdad? En su vida, no saben, nacen, crecen y muchas veces mueren y nunca han escuchado el nombre de Jesús. Y, ¿verdad? Es bien triste cuando, ¿verdad? Debemos como iglesia actuar ante esto y nos hemos quedado Yo creo que callados. nosotros no podemos olvidar que la Biblia, la palabra habla y que Jesús dijo a sus discípulos que vayamos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Por lo tanto, dar a conocer el evangelio es parte de nosotros ser cristianos. Y no solamente eso, sino que después, ¿verdad? Jesús hablaba a sus discípulos y les decía, y cuando ustedes reciban poder, ustedes me van a ser testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el evangelio no es algo que nosotros recibimos para nosotros quedarnos con él. Debe ser algo que nosotros recibimos para nosotros compartirlo, ¿no? Exacto, porque el evangelio no es exclusivo para nosotros. Desde el inicio, cuando Jesús comenzó a llevar su mensaje de salvación, parte esencial de su mensaje era, esto es para todos, porque a las poblaciones que él, ¿verdad? Se acercaba o las personas con las que él hablaba, eran personas que quizás para los demás no eran personas bien vistas o no eran aceptadas, eran los menospreciados, los desamparados, ¿verdad? Aquellos que quizás no había nada bueno en ellos, a eso era a lo que Jesús se acercaba. Y dejando claro ese mensaje, porque el pueblo del Señor en ese tiempo pensaba que era exclusivamente para ellos y más nada. Y yo creo que si nosotros como iglesia
seguimos ese camino, pues estamos equivocados, porque entonces estamos invalidando lo que es el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Y lo que ha sido esa obra salvífica para nosotros. Y yo creo que algo importante, ¿verdad? Ya que hemos introducido este tema, es hablar de entonces qué es un pueblo no alcanzado, ¿no? ¿Cuál es la definición? Y la definición de un pueblo no alcanzado son aquellos países en donde el porciento de cristianos es, o de evangélicos, es un menos de un 2%. Y Ujú, de cristianos adherentes, que eso quiere decir, ¿verdad? Católicos, protestantes, ¿verdad? Las diferentes ramas, perdonen, están el 5% o ujú, en menos de un 5%. O sea que eso es básicamente nada, Ujú. nada. Y me venía a la mente algo que hace un tiempo atrás Jonathan compartió, el director de la agencia donde trabajamos, y él contaba que no sé si fue su primer viaje o su segundo viaje a Nepal, que Nepal es un país súper idólatra, creo que, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en los podcasts anteriores, pero que él, estando allá, en esas primeras veces que estuvo, de repente, bajándose de un taxi, vino un niño y se arrodilló a adorarlo porque era una persona diferente. Nosotros, ¿verdad? Ellos allá físicamente como que todos se parecen, pero ujú. nosotros vamos y somos diferentes para ellos. Y el hecho de que él fuera diferente para este niño, al parecer le llamó la atención, entonces decidió postrarse para adorarlo. Guau. Y desde, ¿verdad? Él contó ese testimonio y a mí me estremeció porque yo decía, literalmente eso es vivir en oscuridad. Eso es tú ser una persona no alcanzada. Ujú. Sí, porque él quizás en su inocencia hizo ese acto porque es lo que él ha aprendido. Vamos, Exacto. esa gente adora, como diríamos nosotros, hasta el gato. Ujú. Entonces, es lo que él ha aprendido, para él es común hacer un acto como ese, pero nosotros que conocemos a Cristo entendemos que, pues, que eso no es lo correcto, ¿verdad? Que lo correcto es postrarnos ante él. Pero brutal, o sea, brutal saber que para lo que nosotros es común, para otras personas no lo es. Y quizás, y viceversa, porque eso acto que él hizo es su norma. Ujú. No, y que normalmente si la iglesia se queda callada, o sea, el enemigo se aprovecha de esa oportunidad en ámbitos como, ¿verdad? Como son estos países que no son alcanzados, o sea, si el ser humano siempre va a buscar algo en donde aferrarse, ¿verdad? Ujú, O sea, el ser humano tiene instinto que hay algo más grande que él. Y si no saben ni conocen de Dios ni de Jesús, ¿verdad? Se aferran a lo que primero que venga, a la primera traba del enemigo que les presente, exacto. sea, ¿verdad? Por eso vemos que adoran animales, adoran, ¿verdad? Dioses que son extremadamente raros, extraños, que exigen cosas bien raras. Y, ¿verdad? Y si la iglesia se queda callada, el enemigo se aprovecha de eso y pues crea dioses que sustituyan a Dios, Ujú, ¿verdad? Básicamente cuando, ¿verdad? Cuando fuimos a Nepal, yo no sé si tú llegaste a conocer los argentinos, Sí. ajá. Pues, ¿verdad? Ellos nos contaban que el hinduismo, ¿verdad? Lo que es el hinduismo es una copia de lo que es la Biblia. Ellos nos explicaban según lo que era la Biblia, o sea, lo que era un Dios, y él nos decía, mira, esto en la Biblia es esto, esto y esto y esto, y el enemigo está tratando de transgiversar esto. ajá, Y él nos explicaba que eso mismo, o sea, si la iglesia se queda callada, el enemigo se aprovecha y engaña a la gente, haciéndolo sentir como que están adorando algo bien, pero no es lo correcto, es una transgiversión. ujú, Yo creo que nosotros necesitamos como iglesia entender la seriedad y el peso de este asunto. Ujú. Porque para nosotros se nos hace imposible eh, prácticamente, obviamente si tú has tenido la experiencia de ir a otro país que vive en total oscuridad espiritualmente hablando, pues tú sabes y tienes una idea de lo que es ese peso. Pero si uno no ha tenido la oportunidad, se hace bien complicado porque por lo que estábamos hablando, porque nosotros estamos acostumbrados que aquí el que más o el que menos te dice un Dios te bendiga, sea cristiano o no. Pero vivir en países no alcanzados es literalmente vivir desconectado de el propósito original para el cual tú fuiste creado, pero no a diferencia de aquí, que nosotros podemos elegirlo, ¿verdad? Porque pues se predica el evangelio y las personas tienen la libertad de de decidir, aceptarlo, de exacto. decidirlo.
tú vives desconectado de eso porque tú no sabes que existe esa buena noticia, porque tú no sabes que Jesús vino a la tierra, el Hijo de Dios, porque tú no sabes que murió por ti, que resucitó. Entonces, como iglesia, a veces me es difícil pensar que vivimos para cosas Triviales. tan triviales, para nosotros mismos, sirviéndonos a nosotros mismos, cuando hay un mundo que se pierde. Y antes, yo no sé si a ustedes les pasaba, y me voy a callar con esto. este, Antes la gente hablaba y decía, cuando pasaban, por ejemplo, situaciones en Mala, Haití, en exacto. los países, decían, ah, ese es el juicio de Dios. Y yo decía en mi mente, y pensaba, ¿verdad? Después de un tiempo, cuando empecé a conocer todo esto de la iglesia perseguida y todas estas cosas, yo decía, ¿realmente Dios los va a juzgar siendo gente que no conocen? Sí, sí, puede ser, ¿verdad? Porque yo no soy Dios. Ujú. Pero si imagínate, si eso es el juicio de Dios sobre gente que no conoce, imagínate sobre nosotros que conocemos y no hablamos. Exacto. Sería terrible. Sería terrible porque, o sea, uno realmente está predicando a un Dios de misericordia. Y entonces el tú pensar que este Dios de misericordia va a acabar con un pueblo que no lo conoce ni sabe de él, pues tú dices, caramba, esto como que no se me parece el mensaje, ¿verdad? Ujú, De ujú. salvación. La misma palabra dice que hasta que todos no escuchen, ¿verdad? Hasta que la tierra, el mundo no conozca completamente lo que es Jesús, pues entonces esa venida del Señor no llegará. Yo creo que ese es el punto porque, y está cool todo lo que hemos estado hablando, y yo creo que ese es la base de hacer este podcast, eso. Ujú. Y con lo que voy a decir, no quiero que, pues, caigan Zúmbalo. en revolución ni nada. Pero, mano, hay mucho más porcentaje, y cuando tú empiezas a hablar con la gente, de que visitan los mismos países de siempre. Ujú. Y no queremos decir que no esté mal usted ir a RD, que creo que es el país donde más todo cristiano ha ido, Ujú. pero existen otros países y con este podcast lo que queremos enseñarles es que usted puede ir, no es peligroso si va con la gente correcta, con los contactos correctos y son donde realmente nos necesitan. Porque maybe el trabajo que se haga en República Dominicana o en estos países que siempre hemos escuchado, ya conocen de Jesús o han escuchado. Estamos hablando de personas que jamás en su vida han escuchado lo que por nosotros por más de maybe 10 15 20 años hemos escuchado. Y yo creo que ahora mismo la iglesia tiene que enfocarse en eso. Ok, está bien, qué bueno, fuiste RD, un aplauso. Pero ese no es el final de lo que quiere hacer el evangelio o lo que dice la palabra. So, debemos nosotros como iglesia, nuestros cultos misioneros, que muchas iglesias lo hacen bien bello, con todas sus banderas, como dice Jonathan, bien excelente, necesitan reenfocarse y decir, Yes. ok, ¿qué realmente son los países que nunca han escuchado este nombre? Pues vamos entonces a ir por ellos, porque si seguimos yendo a los mismos lugares, por no decir otra palabra, y no suene tan fuerte, pues no estamos haciendo nada, porque maybe estamos trabajando necesidades que no son las que la Biblia dice. Y yo creo que todo el mundo sabe esto, pero nadie se atreve a decirlo. Ujú. So, ya basta de estar yendo a los lugares donde siempre van. Está Yo bien creo que lo una vez al usamos mes. como y no, o sea, esto no es un ataque hacia ningún país en particular. Jamás. Jamás. Es un llamado a la conciencia de la Claro. iglesia, ¿verdad? Pero yo creo que es que lo usamos como un tipo de relajante, como cuando tú te tomas una Ah, yo fui pastilla aquí para ya. calmar Sí, tu conciencia y ajá. para Ah, pues está calmar bien. el. Exacto, así como No es que que yo fui, yo hice No, misiones, yo Ah, yo estuve fui exacto. aquí. aquí. Fui Exacto. acá. Pero, mano, cuando tú estudias los números, pues no hemos hecho nada.
Bueno, la Ujú. realidad es, o sea, es como decir que llueve sobre mojado, ¿sabes? Exactamente. Entonces, tú tienes que decidir dónde tú vas a poner tus esfuerzos. Por eso es que hablé ahorita de la intencionalidad de la misión, porque cuando nosotros trabajamos de manera intencional, podemos reconocer, va- retomando el tema que tenía Ismael, actualmente nuestro país vecino, República Dominicana, es una potencia misionera. Yes. A eso es a lo que Igual que Centro voy. y Suramérica, porque no Ajá, estamos ajá, hablando exacto. Centro y de Suramérica, acuerdo a nuestro Colombia, contexto, pues este es el exacto, país de los países que más exacto. visitamos: Suramérica, Centroamérica, República Dominicana, Haití, Haití. exacto. Pero, sí, pero hablando en específico, o sea, muchos de ellos ya son catalogados como fuerza Sí, fuerza misionera. misionera, eso es Antes, así. antes la fuerza misionera era Puerto Rico, pero ahora estos, o sea, esos lugares son mucho más grandes que nosotros. Ujú. Obviamente, mientras va creciendo el evangelio, se va formando los ministerios, las personas que deciden seguir el llamado de Dios. ¿Será que la gente lo hace para sentirse bien? Por eso era lo que Como Pues que, eso, hablaba, eso, lo que como me que, refería pues, de ajá. yo hice, mira, calmar yo fui nuestras aquí, pues conciencias. estás bien, pues Sí. mira, estás bien, pues ok, sigue en tu iglesia normal, qué bueno. Exacto, pero es como todo. Yo tengo que saber dónde pongo mi esfuerzo y mi intención para ser efectivo y para poder alcanzar entonces esos lugares que todavía mucha gente no va. Si nosotros nos vamos a las estadísticas, ¿cuántos misioneros habrá en estos países Están por aquí. que no son alcanzados, en estos lugares que no son alcanzados? En Ujú. muchos de ellos no hay ni uno. Mira, Quizás no ha podido llegar ni uno. O sea, Zumba los números, zumba los dice números, zumba dice los que números. el 3% de los misioneros van a lugares no alcanzados y el 97% van a lugares alcanzados o no evangelizados. ponle pausa. El 3% a lugares no alcanzados. O sea, ahí podemos ver el desbalance que Eh, hay en el Crítico. esfuerzo. O sea, que por eso es que es importante que nosotros conozcamos esto, estadísticas que están accesibles para todos. ¿Por qué? Porque sabemos entonces cómo vamos a trabajar de manera Y intencional. también, 3%. si Poco. la excusa era de que usted nunca había escuchado que son los misioneros, para eso es este podcast, para que usted, cuando usted esté en el trono blanco, como yo digo, no tenga Ujú. excusa de que nunca escuchó de estos temas, porque maybe en otros idiomas podemos escuchar o podemos ver alguna información, pero ahora lo tiene en español y con gente que maybe usted conoce Ujú. o con un habla más latino. So que Dios está moviendo las fichas para que usted como persona entienda la importancia que usted tiene como cristiano a ir a estos lugares donde maybe nunca se van a acordar del nombre de usted, pero sí van a acordarse del nombre de Jesús. Y yo creo Ujú. que eso es algo sumamente importante. Zumba las estadísticas, repítelas de nuevo, por favor. El 3% de los misioneros van a lugares no alcanzados, el 97% van a lugares alcanzados o no evangelizados. No. En todo el mundo, esta es otra estadística, el 87% de los musulmanes, hindúes y budistas. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque el Islam, el hinduismo y el budismo son las tres religiones más fuertes después del cristianismo, ¿ok? Son, ¿verdad? Los tres gigantes, como muchas veces le llaman, de este tiempo. Pues, ¿verdad? De esa gente no conoce, el 87% de ellos no conocen personalmente a ningún cristiano. Pero yo quiero traer algo, hay Ya, 2 cosas quiero traer aquí a colación. Número uno, Pablo decía, el apóstol Pablo decía: "Yo me esforcé", y esto es lo que voy por la línea que decía Michelle, "yo me esforcé por predicar el evangelio donde el evangelio no había sido predicado". Y yo entiendo que es difícil, que tampoco es que uno se puede ir al garete por ahí, pero está la parte de entender es que, ahora digo yo, como dice Ismael, no es que quiera que se escuche feo, pero está la parte de entender que las misiones no es un show en donde tú quieres mostrarle al mundo lo que tú haces. Que las misiones es un llamado que Dios nos ha hecho, un mandato, y por lo tanto nosotros lo obedecemos. ¿Ves? No, y un llamado serio. Y un llamado serio. Exacto, un llamado serio que requiere un compromiso completo con ese trabajo. Porque, digo yo, si tú vas
a aceptar el plan de Dios para tu vida, tú tienes que ir a toa. O sea, tú Ujú, tienes que ir con todo. No puedes ir Ujú. a mitad, porque entonces se queda el trabajo incompleto. Hace falta gente que lo haga de verdad. exactamente. No, y que normalmente, o sea, es bien, además, ¿verdad? Ay, la excusa puede ser como que, ay, es que, que viajar, coger los aviones son está bien lejos y pues, esos quedan a 18 horas, 20 horas de Ujú, viaje, ¿verdad? Son lugares que tú eres anónimo, o sea, no, tú no puedes subir nada en redes sociales, o sea, los misioneros que están ahí son gente anónima, o sea, que ellos no pueden tener nada en sus redes, no pueden tener nada, no pueden publicar nada de lo que han hecho, o sea, que no es algo fancy, no es algo que en las redes lo puedo elogiar o lo pueden ver para que vean, mira, estoy haciendo algo, Exacto. como es un trabajo que es así, que es gente anónima que De incógnito, literal, o como sea, yo nosotros digo. vamos a los viajes, nosotros Ajá. subimos, no podemos subir nada, no podemos subir fotos, no podemos subir lugares, no podemos decir dónde estamos, ¿verdad? Porque corre peligro a las personas que están allí. Y como eso es, ¿verdad? No es algo fancy, A la pues gente ujú. no le gusta a la porque la gente no le gente Pero gusta, es vive más de la fácil ir a, aceptación y exacto, de los como que, likes la y aprobación. demostrar, mira lo que hago, pero Jesucristo no iba por ahí diciendo, mira lo que hice. Incluso él le decía a la gente, No no digas digas. Ujú, nada. Pues entonces uno hace el trabajo no para que los hombres te Ujú. glorifiquen a ti, simplemente tú haces el trabajo para glorificar el nombre de Y Dios. tampoco convertir esto en tampoco usted se convierta como misionero en estas personas que llenamos los pasaportes. Ahora no venga y usted se mm, convierta como el más que ha visitado los países ujú. y lo suba a Facebook como que, mano, yo he ido a 77 países. Es que nosotros estamos hablando de esto, ¿verdad? Con respecto a las misiones, de que la gente no utilice los no alcanzados. Y este tema puede ser, esto tiene mucha tela para Y cortar. va a tener varias partes, yo creo que Pero, vamos a... pero es que no solamente fue en el hecho de las misiones. Es que dice la palabra, Cristo está diciendo, cuando tú te encierres a orar, Hazlo en no lo hagas en privado. público. Tú te encierras en tu cuarto, cierra tu puerta. Cuando tú des, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. O sea que Exacto. esto nunca se ha tratado De de nosotros. cuánta aprobación nosotros tengamos, ¿no? Ujú. Pero, y la gente dirá, pero ¿y qué tiene que ver eso con los pueblos no alcanzados? Es que muchas veces esto es lo que frena a la gente de no ir a las misiones. Y no es verdad, pero es muy fácil tú pararte, y no estoy menospreciando los otros ministerios, pero es muy llegar a un fácil tú lugar bien pararte. recibido, o sea, es más Ajá. fácil tú llegar, bien chévere que yo llegue a un lugar y ahí ya, y hayan, ¿verdad? 5.000 personas recibiéndome. Claro, claro. ¿Verdad? Que llegue a un lugar donde yo tengo que tratar uno a uno con la persona Ujú. y tengo que tener cuidado con lo que voy a decir. Porque si digo cristiano, si digo Cristo, si digo Jesús, si digo una palabra, ¿verdad? Que sea incorrecta, o sea, que no sea aceptada en su religión, puede traerme problemas y sacarme del país No, y Y o... aquí no, no nos pasaba perdón. todo. O sea, nos pasó literalmente de los últimos viajes que dimos, que cuando fuimos creo que fue en Vietnam, fue, este, que la misionera estaba explicándonos que fuéramos certeros a explicarle de quién estamos hablando, porque Ujú, como ellos Ujú. conocen tantos dioses, ujú, pues teníamos que ser específicos, que algo bien importante es que antes también de usted ir a un país de persecución como esto, que nunca han escuchado de Jesús, saber y estudiar cómo se mueve todo allá, porque maybe usted va con una capacidad de algo y nos pasó que lo que teníamos preparado no fue lo que hicimos, que Dios cambió todos los planes y se hizo un trabajo sumamente brutal. Y Ujú. nos dejamos, o sea, nos llevamos también por lo que decía el misionero. Y yo creo que eso está sumamente brutal e importante. Conocer, como dices, hacer, cómo vamos a hablar, porque en estos lugares, pues, no son como los de acá, Ujú. literal, no se parece en nada. Yo creo que no es nada, no se parece. No, y que no tan solo el hecho de que tú te pones en riesgo, sino que si tú no actúas de una manera sabia, tú pones en riesgo al misionero que está establecido en ese lugar. ujú. Eso es lo más importante. Y entonces o sea, muchas de las veces las personas están enfocadas en que quieren ir a
a predicarle a multitudes y en cantidad, pero en lugares como estos la cantidad es relativa, porque tú no puedes ir en busca de la cantidad, tú vas en busca de la persona. Al ser un lugar que no es alcanzado, que quizás es de difícil acceso, es más fácil yo trabajar uno a uno con una persona y que esa persona luego vaya y haga discípulos porque él es Ah, autóctono, ujú, porque ujú. entonces hay lugares que yo, al ser un lugar no alcanzado, ahí mismo van a haber sectores que no me van a dejar entrar porque yo soy, eh, Extranjera. exacto, soy extranjero. Pero si nosotros nos encargamos del individuo, así como hacía Jesús, o sea, del Ujú. individuo, del tú a tú, eventualmente usted va a ver que ese discípulo va a seguir haciendo discípulos y va creciendo. Es mejor impactar a uno que impacte generaciones a una multitud que se le olvide lo que tú le dijiste. Y que conste que no estamos diciendo, ¿verdad? Que pues la gente que sirve con multitudes Ajá. está No, mal. claro, no, es Es que que, esa es la estrategia en ese lugar. ajá, Exacto. exacto. Este, algo que me parece que también que es importante, y tengo otra estadística por aquí, pero ya hemos hablado, ¿verdad? De dónde está nuestro corazón como iglesia, de entender que hay países, hay pueblos, hay millones de personas que no son alcanzados, o sea, que no conocen del Evangelio, que no tienen Biblia, que no tienen parte de la Biblia, que no Nada. tienen la Biblia en su idioma, muchos que no tienen la Biblia completa en su idioma, o sea, esto es bien, bien complejo. Pero hay otro aspecto que yo creo que es importante que nosotros toquemos y es el aspecto de la finanza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y claro, cuando habla de tesoro no se está refiriendo solamente a tesoro de dinero, pero Ajá. dice, ¿verdad? Mateo 6:21, Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Entonces, y esta parte a mí sí me molesta y me voy bien sin filtro. Porque mira lo que dice aquí, el 82% de las donaciones cristianas, se destina al ministerio de la iglesia local y se gasta en la propia congregación local y sus pastores. Hmm. Solo el 1.7% se destina a alcanzar a los no alcanzados. Y yo honro las figuras pastorales y creo, claro, obviamente, que la iglesia necesitamos de las finanzas para que nosotros podamos, ¿verdad? Cumplir. Pero mira el desfase brutal que hay aquí de que el 82% se van dirigidos a nuevamente lo mismo, entre nosotros mismos. Y el 1.7% solamente es el que llega a los pueblos no alcanzados. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Está en servirnos a nosotros mismos, está en tener las mejores pantallas, en las mejores luces, en los mejores equipos, en los mejores whatever para los ministerios, o está en que de una de las maneras que yo puedo hacer misiones también es utilizando mis finanzas. Y eso está bien brutal porque eso pone en contexto, eh, ahora los que nos están viendo, evaluar también, y si usted ha sentido de que esto de las misiones le importa, que usted se pueda involucrar en su iglesia. Y Yes. ya usted sabe, mira, ok, le voy donde su pastor, el pastor, ¿cómo están las misiones? Que si esto, que si lo otro, para que usted vaya creando y sea menos de esa estadística que en su iglesia, lo que dan es un peso para el peso misionero, que yo creo que todo el mundo aquí lo ha hecho un momento. So, porque muchas veces, como dice Patricia, nuestro enfoque, nuestro dinero se va para otro lado y no es que esté mal, Exacto. pero yo pienso que algunas veces nos perdemos. O sea, nos perdemos de la misma presión de cómo otras iglesias se ven Mm, en diferentes partes del mundo y yes. queremos llevarla a la nuestra. Yo creo que cada iglesia tiene algo dependiente, ¿sabes? Tiene algo bien particular. Y yo sé que la iglesia que apoye las misiones, maybe nunca puedan tenerlo, puede ser que sí, esas pantallotas como quieren la gente, como dice Patricia, pero sí puedo dar fe de que, mano, están haciendo el trabajo que se supone que sea el de la iglesia.
Y yo creo que eso va a ser sumamente brutal. Es que el llamado nunca fue a prosperar. Acomodarnos. Ajá. El llamado siempre fue a ir. Lo que pasa es Ujú. que es cuestión de prioridades. Es cuestión de Yes. prioridades. Volvemos. Porque, Tesoro, corazón. exacto. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando yo miro la postura de mi corazón, Ujú. yo sé la intención que tengo al hacer las cosas. Ujú. Entonces, esa postura del corazón debe ser correcta. ¿Es para mi beneficio personal lo que estoy haciendo o es para el beneficio del reino de Dios? Ahí Ujú. ponemos en balanza. Y, o sea, no hay que pedir 30 confirmaciones para tú saber que hay gente que necesita un donativo, un apoyo. Vamos, tú Pero como para las misiones iglesia. sí. Pero, no, Sí, entonces, para las misiones, ya, chef, ya, y aquí nos fuimos ya. Para las misiones, ahí sí tú tienes que pedir, no, Confirmación. Patricia, hacer, ok, Hay que orar. Michelle, no, hay que irnos para el monte de 7 años, tú sabes. Para las misiones sí, la la, gente quieres, quiere 20 quiere la confirmaciones. confirmación. Más sin Exacto. embargo, para otras cosas, No se El tiran de mundo te está pecho. mueves al gritando. garete. Ujú. El mundo ¿Me está Exacto. entiendes? gritando. Pero para las misiones sí. No, las Ajá. misiones Yo no hay que pedir sé. confirmación. No, porque si Dios no me dice que me. Pero no entiendo. Está el Yo no sé si ustedes se garete. acuerdan que cuando el pastor, ¿verdad? Mi pastor Juan Carlos predicó en el Congreso ¿verdad? De Aliento, que él dio un testimonio de México que Ajá. cuando, que él Dios le había hablado en sueño de ir a México. Y está bien fuerte como que él decía, señor, pero y es allí, México es peligroso, México, ¿verdad? Es en Sinaloa, allá matan gente, allí degollan la gente. Y, ¿verdad? Y él pedía confirmación y pasar, y le estaba oyendo ese viaje. Y él contaba como que pasó el tiempo y Dios volvió a hablarle. Y no quería ir. Y cuando fue, que él dice que cuando el hijo empezó a tocar guitarra, esas mujeres empezaron a llorar. Nada más solamente empezaron a tocar. Y él tuvo que caer de rodillas y pedir perdón. Él dice, Señor, hace 3 años ya tú me estabas pidiendo que viniera aquí porque estas mujeres necesitaban y yo no había obedecido tu voz. O sea, ella estaba, habían esperado, desde hace 3 años tú me estás hablando sobre esta necesidad y yo no había obedecido tu voz. Y ellas estaban aquí esperándonos. O sea, que hay vida esperándote porque tú tomes la acción de salir. Y, ¿verdad? Y muchas veces, no hay nadie, o sea, muchas veces la gente no responde. Mm. Y Dios está esperando por tu respuesta. Y hay gente perdiéndose, hay gente que está ahí No, porque tiene otras muriéndose. prioridades. Y eso es una Ujú. locura. ¿Sabes? Eso, y, mano, no es que. Pero algunas veces uno dice, diache, brother, están brutales porque la prioridad de ellos nunca va a ser lo que Dios quiere. Mm. Fíjate que Jesús, y yo uso mucho esto cuando hablo de misiones, porque nosotros siempre achacamos a que el problema es el pecado, la dureza del corazón de la gente, las necesidades del mundo, las injusticias del mundo, which saben, eso es parte de vivir en un mundo caído y del pecado, ¿no? Como consecuencia del pecado. Pero Jesús dijo a sus discípulos, oren al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que el problema nunca ha sido la mies, son los obreros. Pero tú verificas de viajes para estos lugares necesitados, ¿cuántos hay? Maybe aquí en Puerto Rico, ¿cuántas personas nosotros sabemos que van a estos lugares? Más sin embargo, ¿cuántas personas nosotros conocemos que van a otros lugares? Que ya se ha convertido ya en una rutina de que me esperas, como los gobernadores, o sea, los alcaldes, los gobernadores, que cada 4 años pasan por tu misma calle y los ves de Sí, nuevo. sí, sí. Se han convertido en eso, como que, no, el año que viene te veo. O sea, espérame que vengo para aquí a traerte lo mismo que siempre te traigo los 4 años, los 7 años que llevo en este lugar. Y yo creo que eso no se trata de eso. Porque si fuera así, pues Dios, o sea, no hubiese plasmado ese verso tan importante de que la miel es mucha y pocos son las personas que quieren ir a trabajar. Ajá. Y hablando de eso, ¿verdad? Esta otra estadística que es Zumba, bien zumba fuerte. estadística, Es estadística, dale. de los 1.900 millones de musulmanes en el mundo, solo tienen 5.000 misioneros. Mm.
O sea, un misionero para cada 400,000 musulmanes. Mm. O sea, O para sea, 400, ¿qué una vamos a persona hacer? para 400,000 personas. Mm. Así de lista está la mies Mm. Y mira, la realidad y poco los es obreros. que a mí me gusta mucho cuando ¿verdad? Jonathan y parte de los líderes usan la frase que Dios nos invita a ser parte de lo que Él está haciendo. O sea, ¿por qué digo esto? Porque a veces tú piensas, ellos no son alcanzados, pero qué lindo cuando en la palabra nos hablaba y dice que los campos están blancos. Yes. Pues entonces ya esos campos están blancos. ¿Qué quiere decir? Que hay corazones anhelando un cambio, hay Mm. corazones que anhelan recibir esa identidad, hay corazones que anhelan recibir la verdad, Mm. que ellos no lo conocen, pero lo anhelan. Entonces nosotros que tenemos la verdad, muchas veces andamos con un miedo eterno por lo que pasará cuando el Señor nos está enviando y nos está enviando bien. O sea, hay trabajo por hacer y en tus manos he puesto algo que puedes hacer en la misión. Así que yo creo que es importante que nosotros, ¿verdad? Seamos intencionales, pongamos en perspectiva qué es lo que vamos a hacer, qué hace falta, dónde yo puedo ser efectivo para que las personas puedan seguir conociendo la verdad. Y me traíste, y yo creo que con esto podemos ir cerrando este Ujú. tema. Me traíste a memoria cuando estábamos en Jordania, en el adiestramiento que tomamos, un versículo que leyeron que a mí me voló la mente. Y la persona que nos estaba dando el adiestramiento dice en Juan 6, 43 al 45, dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y ella hablaba y decía que la gente, ¿verdad? Y Pablo también lo mencionaba, que cuando nosotros vivimos vidas en el Espíritu, a nadie nosotros conocemos por casualidad, ¿verdad? Estoy aquí parafraseando. Pero ella hablaba de que hay gente que el Padre está llamando. Y nosotros tenemos que entender que cuando estamos hablando de los pueblos no alcanzados, nos va a tocar ser los que siembran a veces. No siempre podemos ser los que cosechan. Quizás no vas a ver el fruto. Pero tú no sabes si esa semilla que tú estás sembrando es alguien que el Padre está trayendo. Así que nuestro trabajo es sembrar. Y lo podemos hacer de diferentes maneras. Lo podemos hacer yendo, lo podemos hacer, claro que sí, orando, lo podemos O hacer apoyándonos. apoyando. Ajá, auspiciando proyectos, auspiciando misioneros que quieran ir, que quizás no tienen el ingreso suficiente para poder ir. Hay mil maneras de tú apoyar en la misión. Incluso antes que se nos olvide, Patricia, danos la información por si acaso pues, hay personas que quieran ayudar a los proyectos que tengan sobre el próximo viaje que tienen para Madagascar. So, antes de irnos del podcast, por si acaso usted no puede ir, puede ayudarnos a nosotros poder ir. So, envíanos después la info para ponerla ahí, o si lo quieres decir ahora, para que no se nos olvide. Se pueden Ajá. contactar a mi teléfono, está el 787-431-5467. Como bien está mencionando Ismael, nosotros salimos para Madagascar ya ahora en junio, si así el Señor lo permite, así es que Ay, papá. son maneras, ¿verdad? Maneras y formas en las que podemos seguir colaborando y diciéndole al Señor, heme aquí. Que si usted quiere aportar en algún proyecto, maybe más adelante hagamos algún podcast de antemano al viaje, que si usted quiere ser parte, se puede comunicar con Patricia o en las redes sociales de nosotros Ujú. Ujú. para así poder darle más Información. información. Yes. Y créeme que somos una gente que realmente hacemos con su dinero lo que corresponde. Así que Y seguimos lo con más el podcast. importante es que realmente aquí el detalle no es ni tan siquiera que nos auspicien a nosotros o algo así, sino que usted pueda responder al llamado, que usted entienda Ujú. que hay una invitación que el Espíritu Santo le está haciendo. No, hicieron hace miles de años atrás para que fuéramos testigos y para que hiciéramos discípulos. Así es que mi Bueno, gente, vamos a ir cerrando.
Nos vamos. Cerrando. Nos En verdad que fuimos. este fue un podcast Bueno, interesante. bueno. Yo creo que para comenzar con este mundo de los no alcanzados, maybe tengamos más, más volumen 1, volumen 2, como yo digo de esto, traigamos gente, misionarios Ajá. que estén en estos campos para que puedan también tener una Perspectiva diferente, diferente de exacto. gente que realmente pues está todos los días en ese campo. Así que nada, vamos con nuestros auspiciadores, que son los que... La librería Surcos en Carolina. Si usted necesita Biblia, libros, ¿verdad? Lo que sea, están allí para servirles. Y la quincallería en el pueblo de Nahuatl, los mejores. Y Yaskala Studio, arte gráfica, lo que necesites. Ahí está. Bueno, Aquí pues esto fue estamos. un podcast de Good Good News. News. Nos vemos en la próxima, mi gente. Se me cuidan. Vemos. Bye.